al ver la humillación de Cristo, me sentí humillado. Esa es la verdad de las cosas. Este pasaje me humilla a mí. O sea, es humillante ver al Salvador. Y eso que yo pude ver y observar acá es humillante, me humilló. Y me gustaría que esto también pudiera pasar con ustedes. Que ustedes pudieran ver a través de esta palabra, este estado de Cristo. Usted no quiero que sienta pena, no sienta pena, sino que se mire a sí mismo y usted pueda ver su humillación, que usted se sienta humillado con esta gran palabra, hermano, que me tocó. Y tanto el estado de humillación y el estado de exaltación lo encontramos en Filipenses. Allá está, así que ese va a ser, digamos, el centro de esta presentación. Tanto el estado de humillación como el de exaltación lo tenemos en Filipenses 2. ¿Ya? El título dice humillación y exaltación de Cristo. Así que tanto yo como nuestro hermano David vamos a hablar netamente de este capítulo que habla de la exaltación. Yo me voy a permitir antes de todo leer ese pasaje. ¿Ya? Lo de la humillación lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. De eso vamos a estar hablando en este tiempo, ¿ya? Del 5 al 8. Y nuestro hermano David después va a comenzar del 9 al 11. Y yo voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Y voy a partir hablando, hermanos, de... ¿Sí? Ya. Lo primero que nos damos cuenta, hermanos, es que aquí nos empieza a hablar Pablo y dice: el cual, siendo en forma de Dios. El hermano Jaime ayer decía que la palabra que se utiliza acá es morfe, y que morfe tenía dos significados. Pero aquí, a propósito, el apóstol Pablo ocupa esta palabra morfe, que quiere decir, dice, referido a algo que tiene forma externa, porque su esencia interna es exactamente la misma. ¿Qué quería dejar en claro aquí el apóstol? Quería decir que ese verbo que se encarnó, ese verbo no era un semidios, como los que estábamos ayer en la presentación, decíamos, no es un semidios, no es algo que tiene menos valor, sino que es la esencia interna misma de Dios, el Padre. Dios, dijimos ayer, que Dios está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Los tres tienen comunión y tienen los mismos atributos. Los mismos atributos. Entonces, cuando está diciendo aquí el apóstol, dice, siendo en forma de Dios, está diciendo que es la esencia interna de Dios, que el verbo que se iba a encarnar era auténticamente, verdaderamente Dios. ¿Ya? Dios. Y no se queda solamente con eso, sino que va más allá y dice, no estimó ser igual a Dios. Ser igual a Dios. Y esa palabra en hebreo que utiliza igual es la palabra isos. ¿Ya? No sé si estará bien escrito, pero así se pronuncia.
¿Ya? El hermano Lucido me corrige después, ¿ya? Isos. ¿Qué quiere decir? Igual en tamaño, igual en cantidad, igual en número, igual en medida. O sea, era el mismo. Aquí recalca, dice, en forma de Dios, y acá dice, siendo igual a Dios, igual en tamaño, igual en cantidad, igual en número, igual en medida. Su esencia interna, dijimos, es exactamente la misma. Y aquí estamos diciendo que es igual en tamaño, igual en cantidad, igual en número, igual en medida. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Tatiana, por favor, usted no hable. Del triángulo isósceles. ¿No se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Lo único que aprendí. El triángulo isósceles se caracteriza y utiliza el isos porque tiene... ¿Qué tiene, Diana? Por favor, dígalo fuerte. Dos lados de igual medida. Dos lados que son iguales, son idénticos, son iguales. Voy a hablar de los catetos y la hipotenusa, pero no me voy a meter allá para que ustedes no se pierdan, ya para que me vayan siguiendo. Ya, tiene dos de sus lados que son iguales, son idénticos. Ya, son iguales. A esto se refería el apóstol. Cuando él estaba diciendo que era en forma de Dios, no era que solamente que tuviera alguna apariencia, no, era idénticamente igual a Dios. Yo sé que algunos de los que estuvimos ayer, esto lo tenemos ya, digamos, medianamente claro, porque nuestro hermano Jaime, con su explicación, nos dejó claros. Claro, sí, nos dejó claros, claro. ¿Ya? Y lo otro, lo que no quedamos claro es tarea para la casa, para que vayamos ahí. Ya, eso quería decir. En el Evangelio según San Juan 1, que ya ayer lo revisamos también, que es parte de lo que habló nuestro hermano, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo que se iba a encarnar, este era en el principio con Dios. Esto nos viene a reafirmar que el verbo, el logos que se iba a encarnar, era Dios, era Dios. Entonces, después vemos el anterior, que él viene y se despoja. Esto, y yo remarqué aquí súper grande, lo había hecho más grande, pero el Leo me dijo, es muy ordinario la presentación, y él me lo achicó un poco, pero yo lo quería poner así en grande. Cuando él está diciendo que él se despoja a sí mismo, porque nadie despojó a Cristo, fue un acto voluntario. En ese acuerdo trinitario que hablábamos anteriormente con nuestro hermano Jaime, allá en la eternidad, él voluntariamente, nadie lo despoja. No es que a él se le pidió, se le obligó, no, sino que en común acuerdo él va y él se despoja a sí mismo. Él se despoja, nadie lo despoja, él se despoja. ¿Y él de qué se despoja? ¿De qué se vacía? Se vacía de sus atributos, se vacía de su deidad. En ninguna manera, como dijera el apóstol Pablo, en ninguna manera, no se despojó en ningún momento de sus atributos, en ningún momento. Yo creo que en ningún momento se despoja de sus atributos, debido a que Dios es inmutable, Dios no cambia, no hay sombra de variación. Si así fuera, habría dejado de ser Dios. Por tanto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué se despoja entonces? Solamente él se restringió en el uso de sus atributos. En el uso. Por ejemplo, yo sé que puedo levantar esto, aunque mis brazos estén delgaditos ya, pero yo tengo la fuerza de levantarlo. Pero yo decido no hacerlo. Es eso, aunque yo puedo hacerlo, pero yo decido no levantarlo. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo podía, cuando, más adelante lo vamos a ver, cuando él estaba siendo crucificado y lo abofeteaban, y cuando sufre toda esa agonía, él podía ser Dios, podía haber, solamente con un soplo, podría haber abierto la tierra y tragarse a todos los hombres. Él podía hacer eso, él lo podía hacer, porque es parte de su deidad, pero él decide no hacerlo. Entonces él se restringe del uso de sus atributos. Solamente vemos destellos en sus milagros, que nos explicaba nuestro hermano Jaime, que en sus milagros eran para demostrar que él era Dios. En cada uno de sus milagros que él hizo, estaba demostrando que él era Dios. Pero él se restringe
del uso de sus atributos, pero en ningún momento Él pierde sus atributos, porque Él es inmutable, porque Él no cambia, porque Él es Dios infinitamente. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se despoja? ¿De qué se despoja? La Vanesita va a buscar Juan 3, 6, 38. ¿De qué se despoja? Aquí dice que se despoja de una majestad divina, una majestad que estaba en los cielos, que estaba en lo alto. Y vamos a ver que en San Juan 6, 38, ¿qué dice? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. 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 Él deja su majestad divina, Él deja su majestad divina y Él se somete al Padre en obediencia, porque Él era soberano. Estamos hablando de la segunda persona de Cristo. Amén. Que es Cristo, la segunda persona. Él se somete al Padre, pero en ningún momento el Padre era superior al Hijo. No sé si se entiende. En ningún momento, porque hay armonía. Ninguno es superior al otro. Los tres son Dios. Amén. Entonces, en su majestad viene y Él se somete al Padre. Y Él dice que desciende, Él ha venido, y Él ha venido desde el cielo a la tierra. Y Él se somete, viene en obediencia y viene, más adelante también lo vamos a ver, Él viene en condición de siervo. Él viene a servir. Vamos a ver de qué otras cosas se despoja Cristo. No sé qué me manda con Biblia. Hermano Hans va a buscar San Juan 17, 5. Vamos a ver que también se despoja de su gloria. Y también quiero ser claro en esto. Él no se despoja de su gloria como atributo, lo hablamos el otro día. Él no se despoja de su gloria como atributo. Él sigue siendo glorioso. A lo que nos estamos refiriendo aquí, que Él se despoja de su gloria, de la adoración de los ángeles, de Él como soberano. Y eso lo vamos a ver acá, en el Evangelio según San Juan 17, 5. Hermano Hans, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciéndole al Padre: Padre, glorifícame, porque así como tú me habías glorificado antes, como la gloria que tenía antes. Entonces esto quiere decir, nos muestra que Él, cuando viene y se hace hombre y se hace carne, Él baja hasta acá y Él se desprende de su gloria, de la adoración. A eso nos referimos. No estamos diciendo, nuevamente recalco, no perdió su atributo de un ser glorioso. ¿Ya? Que quede claro. También se despoja de sus privilegios y sus prerrogativas. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios 8, 9. ¿Qué más tiene Biblia? Andan escondiendo la Biblia. Por favor, Marquito. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Él se hizo pobre. Él teniéndolo todo, Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. El Lobo, siendo el creador de todas las cosas, teniendo todo el poder y el dominio sobre todas las cosas, Él se hace carne. Este Sol todopoderoso que crea el universo, crea las galaxias donde nosotros vemos. ¿Quién sabe la galaxia que nosotros vivimos? A lo mejor nadie. Sí, estamos despiertos, ¿cierto? Parece que están ahí. Nosotros vivimos en la galaxia, ¿cómo se llama? Vía Láctea, ¿verdad? Dice que en la Vía Láctea existen aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Nosotros no los podemos ver. Pero Cristo solamente, estamos hablando, no es Cristo, no, está hablando del verbo, la segunda persona. Él solamente, con decir la palabra, Él crea 400.000 millones de estrellas en la galaxia, aquí en la Vía Láctea. Pero déjeme decirle que en las galaxias hay 2 billones de galaxias. O sea, no es el único. Y estas son las que han podido, digamos, calcular y divisar, porque no saben, porque el universo es infinito. O sea, de este ser estamos hablando.
No estamos hablando aquí de un Dios pequeño, no, es un Dios grande. Dice que Él midió las aguas con el hueco de su mano. Aquí, cuando Él formó los cielos y la tierra, ahí estaba el Verbo, Él estaba haciendo las cosas y dice que con el hueco de su mano midió el agua. Con su palmo dice que Él hizo los cielos. Con 3 dedos dice que Él juntó el polvo de la tierra. Así formó, el Verbo formó la tierra. O sea, no estamos hablando aquí de un Dios pequeño. Es un Dios eterno, glorioso, maravilloso. Es un Dios grande, hermano. Es un Dios soberano, todopoderoso. Que los vientos lo obedecen, pero ¿cómo no le iban a obedecer los vientos? Si Él dijo una palabra, se crearon millones y millones y millones de estrellas con una sola palabra. Este es el Dios que usted y yo servimos. Él se privó de sus privilegios, Él dejó todos estos privilegios de lado, todas estas prerrogativas que eran de Él, propias de Él, pero Él no miró eso. Él vino y se hizo carne. Ya, y ahora vamos a ver la encarnación. ¿Cómo es que el Verbo se hace carne? Cuando nosotros hablamos y cuando yo empecé a ver este tema, siempre yo decía, la humillación de Cristo tiene que ver solamente con el hecho de él haber sufrido, con el azote y esas cosas, pero va más allá, hermano. Y el hecho de que Él, siendo un Dios poderoso, siendo un Dios grande, eterno, que se haya hecho carne, hermano, es una humillación para Dios. Eso es humillante para Dios. Que Él hizo todas las cosas, Él creó a los seres humanos, y que Él se haga carne, eso es humillante. Vamos a ver que el Verbo se hace carne. Esto lo vimos ayer también en San Juan 1:14. Por favor, hermano Daniel Fuente Alba. Lo pillé desprevenido. Le dije porque estaba durmiendo, por eso le... ¿Qué dice San Juan 1:14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. De nuevo. ¿No? Sí, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos claros. El Verbo viene y se hace carne. Después tenemos el nacimiento virginal. ¿Qué significa que Él haya nacido, haya tenido un nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo y no de voluntad de hombre, sino de Dios? En San Lucas dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí está diciendo que María era virgen, ella todavía, digamos, no estaba casada con José, pero viene el Espíritu Santo y hace una obra milagrosa en ella, era una virgen. Por lo tanto, quería dejar en claro acá que no hubo intervención humana de José, sino que era solamente obra y gracia del Espíritu Santo. Y también esta es otra parte de la humillación de Cristo, que es nacido bajo la ley. ¿Cómo es esto que este ser superior, soberano, que está sobre todas las cosas, que hizo todas las cosas y que Él dictó la ley, que hizo la ley, pero ahora viene a nacer bajo la ley? Él se somete bajo la ley. Eso también es humillante. Eso también es humillante. ¿Cómo es que este ser glorioso, magnífico, se venga a someter bajo la ley? Y esto lo encontramos en Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, que Él vino, se hizo obediente, fue sometido, se sometió al Padre y también se sometió a sus autoridades, como lo habíamos visto en la mañana con el hermano Leo, con Caifás. Él se sometió a sus padres hasta los 30 años. No por casualidad Él empezó su ministerio antes. Uno podría haber dicho, yo que tengo 20 y algo nomás, podría haber
ya podría haber estado, no me pregunte cuánto, pero podría haber ya ido a predicar, pero no, porque a los 30 años era mayor de edad y por tanto él se sometió a Dios, su padre se sometió a su madre, a su padre, hasta que él cumplió su edad y también fue nacido bajo la ley, se sometió a la ley. El hacerse carne en sí es una humillación. Y voy a poner un ejemplo. Si es muy absurdo, se ríen igual, ¿ya? Pero voy a poner un ejemplo para que despertemos. Estamos ahí. Voy a poner un ejemplo de la encarnación de Cristo. Yo soy animalista, ¿ya? Tengo una perrita y desde que adquirí una perrita que soy animalista. Y yo todos los animales veo una araña y no hay que matarla porque yo soy animalista, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que aquí hay hormigas y hay un hormiguero aquí y hay muchas hormigas, pero yo veo que de acá viene el agua. Entonces yo, como soy animalista, digo, esa agua y la hormiga va a destruir el hormiguero. En el fondo, ¿cómo hago para avisarles a estas hormigas que tienen que escapar, salir de ahí donde están? ¿Cómo hago yo para que estas hormigas puedan salvarse? Entonces yo pienso y digo, bueno, existe una forma, que yo le grite, ¿verdad? ¡Huyan, corran! Pero no veo respuesta, no me entienden, ¿verdad? Es loco, ríanse. Entonces existe otra forma de que yo pueda escribir un letrero, lo haga pequeñito para que ellas puedan entender, y se lo escribo, trato de escribirlo y pongo danger, peligro, cuidado, corran, pero tampoco me van a entender. La única forma que se me ocurrió que ellas pudieran entender es que yo venga y me haga pequeño y yo me haga una hormiga y me identifique en el lenguaje de la hormiga para que yo vaya allá al fondo y le pueda decir, ¿saben? Viene el agua, tengan cuidado, tienen que huir, salir arrancando porque esto ya no da para más. Ahora se entiende el ejemplo, ¿para dónde iba? Eso hizo Cristo. Él viene siendo un ser todopoderoso. Él viene y se hace humano y se identifica con nuestra naturaleza humana, y Él viene y nos viene a redimir. Él nos viene a levantar. Él nos viene a avisar del pecado en que nosotros estamos, bajo la ley. Eso es lo que quería expresar. Y también nace, pero la humillación tiene que ver también con que cómo Él nace de una mujer, que Dios Todopoderoso nazca de una mujer. No soy machista por si acaso, ¿ya? Así que feminista aquí no. Pero que Él nazca de una mujer, que el ser glorioso descienda al vientre de la madre y salga por el órgano de la mujer vaginal, que salga por ahí. O sea, de verdad, eso no es humillación para Dios. Que Él salga por ahí, que estuviera 9 meses ahí dentro de esa mujer, de una mujer pecadora. ¿No es humillante eso? Así es. Es humillación. 9 meses ahí. Y además de eso, venga y nazca de un niño. Que el niño no podía hablar, no tenía derecho, no tenía voz ni voto, podríamos decir. Él no tenía derechos. ¿Por qué Él no vino y vino en una familia prominente? ¿Por qué Él no vino y se educó en los mejores colegios? ¿Por qué, si dependiera de nosotros y supiéramos que el Salvador es el que viene, seguramente le elegiríamos la mejor familia? Que se educara con los mejores, porque es el Salvador, que se educara con los mejores profesores, que tuviera las mejores escuelas, que viniera en la época donde la modernización fuera lo máximo, para que lo tuviera todo. Pero Él no piensa como nosotros. Su pensamiento no es como el nuestro. Él lo hizo distinto. Y Él lo hizo en un pesebre, lo hizo con olor a animales,
Lo hizo ahí cuando vemos una criatura tan indefensa, tratamos de limpiarla y que no se infecte con nada, de que las enfermedades, pero ahí estaba, en el suelo, en la paja, ahí estaba un burrito, por allá había un chanchito, el excremento, el olor, pero ahí, en la humildad, ahí nace Cristo. Y eso es humillación. Que mi Dios nazca de una mujer pecadora, que se críe, que era rodeado de ángeles y que ahora se rodee de hombres y mujeres perversas, malas, que Él cambie su gloria y venga aquí a habitar entre nosotros, todos pecadores, conociendo el pensamiento de cada uno de ellos, cómo lo miraban, porque ellos reconocían su naturaleza humana, pero nunca reconocieron su naturaleza divina. Entonces, que no lo reconocieran por lo que Él era, eso es humillante, eso es humillación, eso es humillación. Nacido en un ambiente pecaminoso, eso es humillación. Y más que eso, Él nace y nace bajo la ley. Al hacerse carne, entonces podemos decir que sí es una humillación. La encarnación es una humillación. Vamos a pasar al siguiente y vamos a pasar a los sufrimientos de Cristo. Aquí yo coloqué al principio, que no tiene cita, sufrió toda su vida. Nunca nosotros nos vamos a poder comparar el sufrimiento que nosotros tenemos con el sufrimiento de Cristo. ¿Ya? Yo no sé si alguien se ha sentido humillado o se ha sentido menoscabado. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido menoscabados, todos. Pero no podemos comparar nuestra humillación con la de Cristo. Vamos a hacer que aquí hay una escalera gigante. De nuevo, muy gente, para que no se queden dormidos. Aquí hay una escalera gigante. Yo estoy en el primer escalón, porque soy pecador, tengo inclinación al mal, soy perverso. Si yo alguna vez me humillo y que Cristo me humilla, solamente voy a descender un solo escalón. Eso, más abajo no puedo ir, porque aquí está, no puedo ir más abajo. Esa es mi humillación, eso es todo lo que me puedo humillar. Pero Cristo no está aquí, tampoco está acá, tampoco acá, tampoco allá, está allá, en una escalera infinita. Allá está Cristo, en lo infinito, en lo más alto, y de allá Él desciende y baja acá. Entonces mi humillación, que es bajar un escalón, no lo voy a comparar nunca a lo que hizo Cristo. Él se humilló de allá, de lo alto, de lo sumo, y Él se humilló, Él se humilló y Él se humilló. Él sufrió toda su vida. Él sufrió toda su vida. También sufrió en cuerpo. Ya. Sufrió en cuerpo. Y vamos a ver Marcos 15. Vamos a hablar un poquito de esto también. Sufrió en cuerpo, dice. Marcos 15, del 15 al 20. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarle para que fuese crucificado, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpearon en la cabeza con una caña. Y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarle. Aquí vemos, hermanos, algo terrible, terrible. No me deja de sorprender que aquí Marcos no haya descrito la forma en que fue azotado. Simplemente lo describe en 3 palabras. Dice, y le crucificaron. Y le crucificaron. Y al principio estamos viendo que Pilato, para satisfacer el deseo
que todo decía crucifíquenle, 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 él tuvo miedo de que el pueblo no se le viniera, ¿ya? Entonces para bajar un poco la tensión, ¿qué es lo que hace? Porque él sabía, Pilato sabía que este hombre era justo, él sabía que él no había cometido pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y le azota, manda a azotar para que se bajen los decibeles, digamos, en la gente, ya se calmen los ánimos. Y yo, aunque son 3 palabras, pero yo me imagino que llevan a Cristo, hermano. Llevan a Cristo estos hombres, y no nos olvidemos, hermanos, que esto ya venía la fiesta de la Pascua. Entonces yo me imagino que en la fiesta de la Pascua no eran pocos los soldados, porque recordemos, como ya hemos dicho, ellos estaban bajo el yugo de Roma, entonces los romanos los tenían ahí. Entonces la fiesta de la Pascua, que para los judíos era una fecha muy importante dentro del año, era muy importante, había mucha gente, mucho movimiento. Así también me imagino yo que reforzaban la guardia, y los romanos no eran pocos. Y vienen y le llevan a azotar, que estos azotes son unos cueros largos y que en sus puntas tienen huesos y tienen para poder desgarrar. Amén. Y ese hombre que lo iba a azotar se había, hermanos, a los romanos no los entrenaban con los judíos, o sea, no tenían relación para que no tuvieran ninguna misericordia. Los apartaban y ahí les enseñaban de cómo proceder. Entonces no había ninguna misericordia a los judíos. Y viene y toma y empieza a azotar una persona experimentada en el azote, que como después vamos a ver que fue molido por nuestras rebeliones. Y vamos azotando, pero este cordero no abrió su boca. Él no abrió su boca, y del azote, y que muchos de los que eran azotados morían ahí mismo, pero Cristo soportó eso, porque tenía que cumplirse la palabra de que Él tenía que ser llevado al matadero como un cordero. Él no expiró ahí, muchos podrían haber muerto, pero Él soportó ese dolor. Desgarraron su costado, su espalda con estos que desgarraron sus huesos, hermano. Esto es tremendo. Y no solamente con eso. El viernes entonces dice que los soldados, que me imagino que no eran pocos, le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y poniéndole al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Es por esto que yo me imagino que ellos convocaron, hicieron como un estilo, una parodia, trataron de representar aquí como que era el rey, y le vistieron de púrpura y colocaron una corona tejida de espinas. Y esto no me deja de asombrar, y yo cuando vi esto, y yo me puse y dije que el rey soberano que estaba sentado en el trono con su corona cambie una corona de espinas, es humillante. Pero ¿qué pasa? Que con esa corona en el trono, él lo que tenía que hacer era juzgar. Porque dice que él está airado con todos aquellos que hacen iniquidad. O sea, él ahí podía juzgar en su trono. Pero en esa corona de espinas, él podía decirle a esa mujer, vete y no peques más. Podía decirle a ese hombre que estaba en la cruz, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y ahí no podía juzgar. O sea que en esa corona de espinas, Él podía perdonarnos a todos nosotros. En esa corona de espinas. Por eso que era necesario que Él descendiera. Porque en ese trono elevado solamente Él puede condenar. Pero al venir a morir por Cristo y colocarse esa corona de espinas, es que Él tiene misericordia de usted y tiene misericordia de mí. Entonces se juntan ahí y le empiezan a escupir y le empiezan a golpear y le empiezan a decir, salve rey de los judíos, diciendo, con este rey, ¿creen que ustedes van a ser nación? Con este rey tan desgloriado, golpeándolo, viendo indefenso, y él no abría su boca, el silencio, enmudecido, ahí callado. Pero en ese silencio, hermano, en ese silencio, Él también estaba mostrando su humillación y Él estaba hablándonos que a través de eso nosotros podemos tener vida. Él estaba ahí
y lo azotaban y le pegaban y le decía, ¿de verdad con esto creen que pueden rebelarse? ¿Este es el rey que ustedes tanto hablan? Esto es humillante para Cristo. En su corona celestial Él juzga, pero en su corona de espina Él tiene misericordia. Él perdona. Él sufrió también en alma, en Lucas 22, del 42 al 44. Lucas 22, del 42 al 44. Ya me queda un poquito, ya no tengo tanto tiempo. También sufrió en alma. Amén. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Ese Dios, hermano, encarnado, que es Cristo Jesús, estando ahí Él sabiendo cada momento, cada paso que se venía. Imagínense, si usted supiera, usted va a tener un accidente, usted sabe cada paso que sigue, porque no nos olvidemos que era Dios, pero también era humano. Él sentía, Él sufría, Él tenía hambre, como lo vimos ayer. Él era humano, y Él ahí sabía lo que seguía, sabía que lo iban a crucificar, que lo iban a clavar, que lo iban a escupir. Él, sabiendo todo eso, aquí está diciendo que se le apareció un ángel para fortalecerle. Era tanta su agonía, era tanta su desespero del alma, dice que sufrió del alma, sufrió del cuerpo, pero también sufrió en el alma. Oraba más intensamente y su sudor dice que era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahí estaba Cristo, ahí estaba Él sabiendo el peso que iba a llevar por nosotros. El peso de esta multitud de pecados, de los pecados pasados, de los presentes y de los pecados que usted va a cometer. Amén. Él estaba pagando ahí, por nuestra generación, por la generación de nuestros padres, todos los que fueron redimidos por Cristo, por todos esos pecados. Cristo estaba sintiendo en esta hora el peso. Él sabía que lo que se le venía era fuerte, era duro. También Él sufrió en las tentaciones. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Entonces usted no puede decir, no, es que esto no puedo. Si hay algún pensamiento que usted crea que porque Él era Dios, no, que no le podía pasar estas cosas. No, Él se identificó, Él sintió, Él exactamente lo que usted siente, Él sintió también. Pero a diferencia de nosotros, Él no pecó. Y Él no pecó porque cuando Él fue creado, no fue creado como nosotros, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces el pecado original que hay en nosotros, Él no lo tenía, porque Él no fue de voluntad de hombre, Él fue por el Espíritu Santo. Entonces su inclinación al mal no estaba. Como decíamos ayer, Él podía pecar, claro, según su naturaleza humana, pero era Dios. Entonces era imposible que Él pudiera pecar. Entonces Él cumplió la ley y Él soportó, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene el pasaje que hablaba Leito y decía que si no han leído esto, se han perdido la mitad de su vida. Los sufrimientos de Cristo fueron únicos. Ya sabemos que fueron únicos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la escalera? Porque yo estoy acá desciendo uno y Él está allá. Entonces no son comparables nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. ¿Ya? Y voy a leer Isaías 53 del 3 al 9. Dice, hablando aquí de la persona de Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto. ¿Qué quiere decir? Que nadie fue más experto en quebranto. Si usted siente que alguna vez está siendo quebrantado, que ya no puede más, que por qué todo me pasa a mí, por qué a mí me pasa esto, él fue experimentado en quebranto. No hubo nadie más que fuera quebrantado que Cristo. Dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su transgresión, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por toda la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue contado su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo esto pasó, pero él enmudeció. Él se cayó, no abrió su boca, porque él no tenía la vista puesta en este reino. Él lo querían hacer rey, como dijimos ayer, pero él no. Pero él lo hizo por nosotros. Nosotros existimos por causa del reino de Cristo. Y el reino existe por causa del rey. Hermoso. Amén. Que el Señor nos bendiga. Experimentado en quebranto. Y ya vamos a pasar a las últimas dos diapositivas. Esto tiene que ver con la muerte de Cristo. Al hablar de la muerte de Cristo, nos referimos a su naturaleza humana. No es que cuando Él murió haya muerto su divinidad. No es que Él haya muerto su naturaleza divina. Él cuando muere, muere su naturaleza humana. Eso es lo que muere. Carácter judicial de su muerte. Tenía que ser contado con los transgresores. Ser condenado como un criminal, sentenciado por Roma, que era el poder judicial más grande del mundo en aquel tiempo. Sentenciado por Roma. Roma era el imperio más grande en ese tiempo. Por lo tanto, representaba, digamos, al mundo entero. Y fue sentenciado por Roma, el poder judicial más grande de aquel tiempo, y tenía que ser contado como transgresor, aunque él no había cometido pecado, y ser condenado, aunque él no había hecho mal, como un criminal, aunque él era puro, era santo, y sentenciado. Y eso lo vemos en Isaías 53:12. Dice: por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida a la muerte, y fue contado con los transgresores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Eso hizo Cristo. Fue contado, fue hecho culpable sin tener la culpa, fue hecho pecador sin él haber cometido pecado, porque él pagó la deuda que usted y yo debíamos. Antes decíamos nosotros, lo hablaba mi hermano Leonardo, que cuando él está intercediendo, cuando Satanás va a acusar, ahí está Cristo diciéndole: ya está pagada la deuda, yo la he pagado, y la pagó acá. Él fue contado como uno de los transgresores, pero él ya pagó la deuda. Y por los pecados, por esos pecados, hermanos, que ni siquiera somos capaces de confesarle a nuestro mejor amigo, a nuestra esposa, no somos ni siquiera capaces de confesar esos pecados tan ocultos. Esos pecados también lo estaba pagando aquí Cristo. Y vemos ahora la muerte de la cruz, otra humillación más, la muerte de Cristo. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él la cumplió en totalidad, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el matadero. ¿Se acuerdan que vimos que cuando Él dice en el templo que Él era Dios y algunos agarraron piedras para, alguien lo expuso ayer, para apedrearlo? Dice que Él se escapó entre la multitud y se fue, porque así no era su muerte. Él no iba a ser degollado, Él no iba a ser apedreado, Él no iba a morir de un paro al corazón, Él no iba a morir de viejito. Ahí la forma más cruel y más humillante era morir, no de cualquier muerte, sino que morir con la muerte de cruz. ¿Ya? Esto lo hacían los romanos. Esto era algo, los judíos despreciaban esta forma de matar a la gente. No la podían ver porque era maldito todo aquel que es muerto en un madero. Ellos era despreciable para ellos. Pero Él murió, no de cualquier muerte. Humillantemente fue una muerte de cruz. Fue una muerte de cruz. Y para que Él muriera, aquí vemos que Él muere, pero Él muriendo, hermano, en su agonía, en su aflicción. Y vemos que cuando dice consumado es, Él está hablando y Él está en la cruz, está clavado, hermanos. Yo me imagino, hermanos, que yo intento, de repente digo, pero ¿cómo llegó a hacer esto? O sea, yo no lo había hecho. Él estando muriendo así, en una cruz, y Él mirando a todos, y vi a sus discípulos y no estaba ninguno. Y Él así, y decir, mira, ¿y para esto morí? ¿Para que no estén acá? Debían haber estado acá. Yo hubiese dicho eso, debían haber estado acá. ¿Dónde están los 5.000 que alimenté? ¿Dónde están todos aquellos que yo sané? ¿Dónde están ahora? Deberían estar acá defendiéndome. ¿Cómo es posible? Yo hubiese pensado así. Pero Cristo no piensa así. Cristo no piensa así. Yo hubiese dicho, pero ¿cómo? ¿De verdad va a morir ahí en la cruz, clavado, y después le va a pasar eso para que estos hombres puedan predicar tu palabra? Esto se la va a pasar el cristianismo se lo va a pasar a estos hombres pecadores, a estos 12 que ni siquiera están contigo en tu muerte. Tú le vas a pasar eso a ellos. O sea, después nosotros, ¿de verdad vas a hacer eso? Pero Él no. Él dice, Dios, perdónanos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo lo hubiese hecho de otra forma, de verdad. Pero Él viene y dice, Dios, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no entienden lo que están haciendo. Y en realidad no entendían, hermano. No entendían lo que estaban haciendo. Ellos estaban dando muerte a este Dios, podemos decir, Dios, porque era verdaderamente Dios. De Dios hecho hombre, le estaban dando muerte. ¿Y por qué era necesario que Él muriera? ¿Por qué era tan necesario que Él muriera? Hermano, en el momento que Él expira y Él dice, consumado es, toda la justicia de Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha pecado y se ha sentido avergonzado, así, ha pecado y dicho, oh, me siento tan mal, alejado, y se ha sentido, pero lo más bajo, lo más vil. Se ha sentido en un pecado así, pero tremendo, no, esto es imperdonable. Esa sensación, multiplíquela por millones de personas. Todo ese pecado, todo eso lo cargó Cristo en la cruz. Todo eso. Y cuando Él está diciendo consumado es porque Dios el Padre descarga la justicia, la ira en su Hijo, ahí, en ese momento. Y Él dice, ¿por qué me has desamparado? Y ahí está cargando Él su ira de todos nosotros, de nuestros pecados pasados, de los presentes, de aquellos que vamos a cometer. Ahí Él estaba pagando, en esa cruz, Él estaba dando su vida por nosotros, y Él estaba cargando nuestros pecados en el lugar nuestro. Y es así, hermanos, como ahora
ya no vivo yo por mi justicia, sino que la justicia de Dios es la que me cubre. Yo no soy justo, pero yo en Cristo sí soy justo. Yo soy malo, pero en Cristo soy bueno. Es la justicia de Cristo que me cubre. Nosotros decimos, nosotros somos santos, pero no según nosotros, sino que porque Cristo es santo, nosotros somos santos. Es porque Él aquí pagó por nosotros. Y ahí estaba la justicia de Dios satisfecha. Cuando veíamos la representación aquí de los niñitos, ellos decían que para que Dios volviera su mirada, tuvo que venir Cristo. Y este es el momento exacto en donde viene Cristo, viene Dios el Padre y se vuelve a la humanidad. Es en ese momento cuando Él está diciendo: ¿por qué, Señor mío, me has desamparado? Y cae toda la ira de Dios. Es en ese momento cuando Dios el Padre se vuelve al hombre. Es en ese preciso y hermoso momento cuando la justicia de Dios es satisfecha. Y vamos a ver en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Estaba ahí estaba siendo satisfecha la justicia de Dios para con nosotros. Ahí Él nos reconcilia con el Padre. Ahí es que Dios se vuelve al hombre. Y pareciera ser, hermanos, que cuando la palabra del Señor nos relata y nos dice consumado es, pareciera que ahí se terminan toda la humillación de Cristo. Pareciera que esto se termina hasta aquí y con la muerte nos vamos. Pero aún hay otra humillación, que es la sepultación de Cristo. La sepultación de Cristo, que... La sepultación de Cristo, la sepultura de Cristo. O sea, que me digan que Cristo, Dios encarnado, Cristo hecho hombre, es sepultado. Eso es humillante. ¿Y dónde lo vemos? El regreso del hombre al polvo que fue tomado. Esto lo vemos en Génesis. Cuando el hombre peca y él empieza a decir a Adán: con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y empieza a decirle cuando habían pecado, él también les dice esto: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, Él nace como un ser humano, total, absolutamente como nosotros, pero Él también se mantiene a través de su trayectoria, con sus tentaciones, con su sufrimiento, padece, pero sin pecado, pero también muere como un ser humano cualquiera, y también muere y es sepultado como cualquier hombre. O sea, Él se somete y Él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y también se hace viva esta palabra que Él va allá al polvo, a la sepultura. Él desciende hasta allá abajo. La estancia del Salvador en la tumba, Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu seno vea corrupción. Dice, la tumba no solo sirvió para probar su muerte, sino para quitar de los redimidos los terrores de la tumba, para santificar la de ellos.
Es por eso que ahora podemos decir que para nosotros el vivir es Cristo. Porque ya no... y morir para nosotros es ganancia. Por eso que ahora no le tenemos miedo a la muerte, porque Cristo nos redimió de ese miedo a la sepultura, a la muerte. Porque para nosotros ahora vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces vaya y es llevado Dios, hecho carne, Cristo, la persona de Cristo. Él va y desciende allá a la sepultura, y Él desciende en esa peña, en esa roca, Él desciende allá, y ahí está su naturaleza humana, pero como ayer decía nuestro hermano Jaime, que estas dos naturalezas son dos naturalezas, estas no se mezclan, pero sí hay comunión, no se puede separar. Entonces ahí estaba Cristo, siendo muerto, su naturaleza humana, pero Dios mismo estaba siendo sepultado, porque ahí estaba su divinidad. Ahí estaba su divinidad. Entonces, hermanos, que mi Dios soberano, Él muere y que descienda a la tumba, eso es humillante. Eso es humillante, hermanos. Ahí estaba Cristo cumpliendo todo y aún descendiendo allá a la sepultura. Ahí estaba su naturaleza humana, pero que no tenía vida, pero estaba su divinidad ahí cumpliendo. Hermanos, y esto es hermoso. Me asombra, yo ya terminé con eso, me asombra el hecho de que Él es tan humilde, hermanos, y Él siempre fue tan humilde, hermano, y yo medito y digo, la luz, si está sobre mí, si está acá arriba la luz, a mí no me molesta la luz. Pero si la luz está allá como el data y está sobre otro, ahí sí a mí me molesta. O sea, la luz tiene que estar siempre encendida sobre mí. Pero Cristo no fue así. Él encendía las luces sobre su Padre. Él se hacía obediente sobre su Padre. Las palabras que el Padre me da, esa yo os doy. Eso decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre. Él siempre, todo el tiempo, encendiendo las luces en su Padre. Pero nosotros no. Nosotros no, es como extraño. Él lo tenía todo y lo suelta. Se despoja. Nosotros no tenemos nada y todo lo queremos agarrar. Así es el ser humano. Cristo lo tenía todo y Él se despoja. El ser humano no tiene nada y lo quiere todo agarrar. Todo agarrar. Pero mi Dios no es así. Mi Dios no es así. Mi Dios no es así. Hermanos, y es tanta la humildad, hermanos, que Él estando lavando los pies de sus discípulos, Él es siervo, y Él lavando sus pies, y venía aquí, pasa por Mateo, pasa por Juan, y cuando llega Judas, no es que lo miró así y dijo, no, aquí no. No, Él viene y le lava los pies a aquel que lo iba a entregar. Eso es humillación. Eso es humillante, hermano. Él sabía todo el tiempo lo que estaban pensando, pero Él aún así Él enmudeció, Él se cayó, Él se bajó, se hizo obediente para que nosotros hoy día tengamos vida. Y podríamos decir, en el silencio del sepulcro, podemos cantar eso, en el silencio del sepulcro, mi pobre alma se salvó. Aleluya. Su alma, en el silencio de ese sepulcro, su pobre alma se salvó. Esa es la redención de Cristo. Eso es lo que Él nos ha dado. En el silencio del sepulcro, mi pobre alma se salvó. En el silencio de ese justo, yo me enriquecí. Él se hizo pobre para que yo me enriqueciera.